Bien, seguimos ahora con conjuntos de generadores y bases de un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, primero conjunto de generadores, tengo un conjunto de B1, Bm de vectores de B y puedo definir el espacio generado por esos vectores, que es el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores, ¿sí? Si agarro vectores B1, Bm, el espacio generado por esos vectores es todas las combinaciones posibles A por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 hasta más AM por Bm, ¿sí? Y eso es un espacio vectorial, un subespacio vectorial del mismo espacio vectorial B, ¿sí? Si son vectores de R5, eso me da, y agarro tres vectores, me da un espacio de dimensión 3 adentro, ahora vamos a ver dimensión, pero me da un espacio de dimensión 3 adentro de un espacio vectorial de dimensión 5, ¿sí? Por ejemplo, si agarro los vectores 1, 0, 0 y 0, 1, 0 en R3, el espacio vectorial generado por estos dos vectores son todas las combinaciones de esos dos vectores, o sea, todas las A por este vector más B por este vector, y bueno, eso me da todos los vectores de la forma AB0, ¿sí? Si pienso, hago esta suma acá mismo, me queda la primera coordenada A, la segunda coordenada B y la tercera coordenada 0. Entonces, el espacio generado por estos dos vectores en R3 son todos los vectores que tienen la tercera coordenada 0, es decir, es el plano XY, ¿sí? Si ponemos Z para arriba y XY abajo, tenemos algo así. Entonces, estos dos vectores generan el plano XY. En general, dos vectores independientes de R3 generan un plano. No siempre es tan simple la forma que me queda acá. Puede ser un plano cualquiera, pero siempre va a ser un plano. O sea, es un subespacio vectorial, digamos. Los subespacios vectoriales de R3 pueden ser las rectas que pasan por el 0, o sea, los múltiplos de un vector, y los planos también que pasan por el 0, que son las combinaciones de dos vectores, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en este caso, el espacio generado por estos vectores es el plano XY de R3. Y si agarro vectores linealmente independientes y considero el conjunto que generan, la propiedad que tengo es que cualquier elemento de ese conjunto que generan se escribe de forma única como combinación lineal de esos vectores, ¿sí? Acá se pone un poquito más avanzado, todo venía bastante simple y se pone un poquito más avanzado, pero no es tan complicado, pero como tengo que hacer medio rápido, no puedo entrar en todos los ejemplos y detalles que me gustaría. Pero básicamente estamos haciendo esto. El espacio generado son todas las combinaciones de estos vectores. Y lo que dice esto es que si los vectores son linealmente independientes, todas estas combinaciones son distintas entre sí. No hay forma de que dos combinaciones distintas me den el mismo vector. Todas las combinaciones son distintas entre sí. Acuérdense, linealmente independientes lo vimos la vez pasada. Y para decirlo rápido, lo que pueden pensar es que son independientes. Independientes quiere decir que no haya ninguna combinación lineal entre sí que me dé todo cero. Y la forma de pensarlo es siempre hacer Gauss, siempre triangulando. Entonces, un conjunto de vectores son linealmente independientes si cuando triangulo no se me anula ninguno de los vectores, ¿sí? Agarro los vectores, los pongo como fila de una matriz, triangulo, y si son linealmente independientes, al final me queda una matriz escalonada, pero sin ninguna fila de ceros. Si me queda una fila de ceros, quiere decir que había alguna relación entre los vectores, porque algún vector se anuló al hacer toda la triangulación, ¿sí? Entonces, si los vectores no se anulan, es decir, que son todos linealmente independientes, hay una forma única de escribir cada vector, es decir, por ejemplo, si lo pienso como vectores que generan un plano en R3, cualquier punto de plano tengo una forma única de escribirlo como combinación de los dos vectores que generan el plano, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando pasa esto, que los vectores son linealmente independientes, decimos que los vectores esos son una base de ese espacio vectorial, ¿sí? Los vectores, acá en este caso sería, por ejemplo, los vectores B1 y B2 son una base del plano XY del espacio R3, ¿sí? Es una definición, se llama base. En general, si no me preocupo si son linealmente independientes o no, son generadores, se llama conjunto de generadores, ¿sí? Creo que está por acá arriba, conjunto de generadores. Pero si a la vez ese conjunto de generadores es un conjunto linealmente independiente, se llama base de mi espacio vectorial. Y la propiedad importante es que todas las bases de un espacio vectorial B tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? No puedo encontrar una base de 2 vectores y una base de 3 vectores. Entonces, ese numerito se llama la dimensión, la cantidad de generadores de una base se llama la dimensión del espacio B, ¿sí? O si es un subespacio vectorial, en este caso si fuera U, la dimensión de U es M en este caso, ¿sí? Si son un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Entonces es algo, así ahora está quedando un poco abstracto todo, pero es algo bastante simple. Si yo tengo un plano en el espacio, es un espacio de dimensión 2. Entonces ese plano lo voy a poder generar siempre por dos vectores. No hay forma de que lo genere por un vector, porque un vector me va a generar una recta, nunca me va a generar un plano. Y si pongo tres vectores y lo genero con tres vectores, hay alguna relación lineal entre esos vectores, no son linealmente independientes. Si son linealmente independientes y generan un plano, sí o sí van a ser dos vectores. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Lo mismo R3, si lo quiero generar con vectores R3, lo necesito tres vectores, porque
La dimensión de R3 es 3. En general la dimensión de R a la n es n. Para generarlo necesito n vectores, ¿sí? Es lo que dice ahora este ejemplo. R a la n es un espacio vectorial de dimensión n porque necesito n vectores para generarlo. Por ejemplo, la base canónica son estos vectores. Los vectores que tienen 1 en la coordenada iésima y 0 en todas las demás. Entonces, estos n vectores generan R a la n. ¿Qué quiere decir que generan R a la n? Cualquier vector de R a la n lo puedo escribir como algo por este vector, más algo por este vector, más algo por este, más algo por este, hasta algo por el último vector. Y es bastante simple, ¿no? Si te agarro el vector 3, 4, 5, 7, 8, lo voy a escribir como 3 por este vector, más 4 por este vector, más 5 por el E3, más 8, 3, 4, 5, 7, 8, más 7 por el cuarto, más 8 por el quinto, ¿sí? En general, en este caso es muy fácil. Cualquier vector, escribirlo como combinación de estos es muy fácil. Tengo que poner la primera coordenada por este vector, más la segunda por este, más la tercera por este, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, R a la n es un espacio vectorial de dimensión n. Los polinomios de grado menor o igual que d es un espacio vectorial de dimensión d más 1. La base, si lo pienso como un polinomio, la base son estos polinomios, 1, x, x al cuadrado, x a la d. Si lo pienso, como habías dicho, pensar a los polinomios como vectores de coeficientes, es exactamente lo mismo. Es como que estoy pensando el polinomio 1 como el vector 1, 0, 0, 0. Pongo todos los demás coeficientes 0. El polinomio x como 0, 1, 0, 0, porque el único coeficiente que tiene no nulo es el coeficiente de la x, ¿sí? Y R a la x, lo que habíamos dicho, es un espacio vectorial de dimensión infinita. Necesito todas las potencias, 1, x, x al cuadrado, x al cubo, x a la d, hasta infinito. Entonces es un espacio vectorial de dimensión infinita, ¿sí? Y acá siempre vamos a trabajar con dimensión finita. En general, justamente si uno tiene la aplicación, por ejemplo, de modelos lineales, siempre toma un conjunto finito de variables. Cada coordenada, por lo que ya vimos, es como una variable de mi modelo, entonces siempre tomo una cantidad finita de variables. Nunca voy a hacer modelos con cantidad infinita de variables, ¿sí? Y bueno, acá esta es la propiedad principal de todo esto. Cualquier espacio vectorial de dimensión finita es isomorfo a R a la n como espacio vectorial. Esto quiere decir que lo puedo pensar como R a la n para algún valor de n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los polinomios de grado d los puedo pensar como un R a la d más 1. Como espacio vectorial lo puedo pensar como vectores de d más 1 coordenadas, ¿sí? Es decir, que cualquier espacio vectorial de dimensión finita siempre lo puedo pensar como un vector, como conjunto de vectores de tamaño fijo. Entonces esa es la clave. Por más que tengo distintos espacios vectoriales, las matrices, los vectores, los polinomios o algunas cosas más complicadas que podríamos armar, siempre es lo mismo, siempre los puedo pensar todo como vectores, ¿sí? Las matrices las pienso como vectores de longitud m por n, los polinomios de grado d como vectores de longitud d más 1, o sea, como un espacio vectorial de r a la d más 1. Por ejemplo, x al cubo menos 3x más 2 es un elemento de r a la cuarta, ¿sí? Los polinomios de grado menor o igual que 3 lo puedo pensar como r a la cuarta. Entonces quedan los coeficientes 1, 0, menos 3, 2, ¿sí? Bien. Y entonces, como ya vimos, si yo tengo una base de un espacio vectorial, una base quiere decir que hay escritura única, ¿sí? Es lo que dice acá. Y ya lo vimos. Cualquier vector del espacio vectorial B, si esto es una base, lo puedo escribir de forma única como combinación de estos elementos. Tengo una escritura así, A1, B1, más A2, B2, más A3, B3, hasta más AN, BN. Entonces, de nuevo, lo mismo, lo puedo pensar ahora que mi vector B con coordenadas A1 hasta AN en esta base B, ¿sí? Acá se empieza a poner cada vez un poquito más complicado. Ahora enseguida ya termina toda la parte medio teórica. Ahora empiezo a hacer algunas cuentas más fáciles de seguir. Toda esta es la parte teórica, que es como que uno ya lo tiene incorporado. O sea, en principio no hay nada complicado, que es pensar eso. Los espacios vectoriales, los subespacios son los planos, las rectas. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Pero estamos formalizando todo esto un poco, tal vez un poquito demasiado, pero esta creo que es lo único en toda la materia que va a ser tan formal, es esta parte de definir bien espacios vectoriales. Entonces, nada, cualquier espacio vectorial tiene una base y como tiene escritura única como combinación lineal de elementos de esa base, entonces puedo pensar ahora que al vector B lo puedo pensar como un vector con coordenadas en esa base, ¿sí? Si no ponemos nada es como que estamos pensando al vector en coordenadas canónicas, en la base canónica. Si yo agarro el vector, este vector 1, 0, menos 3, 2, pero no le pongo nada, lo estoy pensando como en un vector de la base canónica. Pero si agarro otra base, el vector 1, 0, menos 3, 2, en otra base va a ser 1 por el vector B1 de esa base, más 0 por el vector B2 de esa base, más hasta 2 por el vector B4 de esa base, ¿sí? Así que bueno, todo esto fue un poquito abstracto y ahora empezamos con algunas cuentas y todavía no hicimos nada en R, así que
Está por eso un poco demasiado abstracto que esta parte. Ahora vamos a hacer algunas cuentas de cambio de base, ¿sí? Cambio de base quiere decir cómo puedo pasar de una base a otra dentro de un mismo espacio vectorial. Puedo tomar distintas bases, entonces cómo paso de una base a otra. Y lo que nos va a interesar es cómo pasar de la base canónica a una base cualquiera y al revés, de una base cualquiera a la base canónica. Así que vamos a hacer eso y vamos a hacerlo bien concreto. Ya dejamos toda la parte abstracta, vamos a hacer bien concreto. Tomamos un ejemplo, tomamos esta base de R3, que son estos tres vectores, y ¿qué representa el vector 3, menos 2, 1 en la base? Si son las coordenadas en la base B, ¿sí? Tengo este vector que tengo las coordenadas en la base B y que queremos saber cuáles son las coordenadas de este vector en la base canónica, ¿sí? Cuáles son las coordenadas de este vector en la base canónica. Entonces, en la base B es esta de acá. Entonces, ¿qué representa primero esta notación? Esta notación 3 menos 2, 1 sub B en la base B quiere decir que este vector en verdad no es el vector 3 menos 2, 1 de la base canónica, sino 3 por este vector menos 2 por este vector más 1 por este vector, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vector dado en una base B cualquiera, es bastante simple transformarlo a la base canónica. Es simplemente hacer esta cuenta: 3 por el primer vector, menos 2 por el segundo vector, más 1 por el tercer vector. Entonces hacemos esta cuenta. Es esta cuenta. Ahora sí, esta cuenta, primera cuenta que hacemos en R, es esta cuenta. El B1 es este vector, 1, 2, 5, B2, B3, son todos estos vectores. Nos queda el vector 3, 4, 0, ¿sí? Entonces, el vector 3 menos 2, 1 de la base B es el vector 3, 4, 0 en la base canónica, ¿sí? Bastante simple. Esto representa 3 por el primer vector, más menos 2 por el segundo, más 1 por el tercero. Y esto mismo, para pensar lo que viene después, lo podríamos haber hecho también como producto de matrices, ¿sí? Hicimos un cambio de base, o sea, tenemos un vector dado en la base B y lo llevamos a la base canónica haciendo esta cuenta. Esta misma cuenta la podríamos hacer como producto de matrices, pensándolo de esta forma, que B es la matriz esta por 3 menos 2, 1. ¿Qué quiere decir cuando hago este producto? Este producto me va a dar un vector, como matriz va a ser una matriz columna, que va a ser la primera fila por 3, más la segunda fila por menos 2, si uno va haciendo la cuenta, ¿no? Esta fila por esta columna, esta fila por esta columna, esta fila por esta columna, me va quedando que todos los números de la primera columna los estoy multiplicando por 3, todos los de la segunda los estoy multiplicando por menos 2 y los de la tercera por menos 1. Entonces esta cuenta me queda 3 por el primer vector, 3 por la primera columna, menos 2 más menos 2 por la segunda, más menos 1 por la tercera, que es exactamente la cuenta que hicimos acá, ¿sí? O sea, esta matriz que está acá es los vectores B1, B2, B3 puestos como columnas, ¿sí? ¿Sí? Es lo que dice acá. Para pasar de la base B cualquiera a la base canónica, hago una matriz que tenga los vectores de la base B como columnas de la matriz, ¿sí? Y después, para convertir de la base B a la base canónica, multiplico directamente mi vector en la coordenada de la base B por la matriz de la base que construimos recién, ¿sí? ¿Está bien? Entonces esta matriz la vamos a llamar C sub BE, o sea, C es como matriz de cambio de base de la base B a la base canónica. Y lo que vimos es que para cambiar de una base B a la base canónica, multiplico la matriz esta CBE por el vector B en la base canónica. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y nos da el vector B en la base canónica, ¿está bien? Entonces esto es como que se lee así: agarro un vector B en la base B, lo multiplico a derecha, o la matriz está a izquierda, por la matriz CB, entonces entra un vector en la base B, y esta matriz me lo cambia de la base B a la base E, entonces, me da un vector en la base E, ¿sí? Esta es la forma de leerlo: agarro un vector en la base B, lo multiplico por esta matriz de cambio de base de B a E, y me da un vector en la base E. Y la matriz de cambio de base de B a E es poner a los vectores de B como columnas, ¿sí? Entonces, acá pueden hacer este ejercicio, si tuvieran que hablar con estos otros vectores, ¿cómo hago para hallar las coordenadas de este vector en la base canónica? Bueno, pueden construirse esta matriz, como ya vimos, y multiplicar, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, lo puedo pensar ahora con polinomios. Esta también es una base del espacio de polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Cómo hago para...? Entonces puedo considerar un polinomio P que sea el 7, 2, menos 2, 1. Quiere decir que mi polinomio es 7 por 1 más menos 2 por x menos 1 más 1 por x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Es un polinomio de grado menor o igual que 2. Y bueno, también lo puedo llevar a la base canónica, es decir, lo quiero escribir, en vez de pensarlo así como suma de potencias de x menos 1,
lo quiero pensar como suma de potencias de x. Entonces, ¿cómo hago para convertirlo? Este se lo dejo como ejercicio. ¿Cómo puedo convertir este polinomio que está escrito en la base b? ¿Cómo lo puedo escribir en la base canónica? ¿O cómo lo puedo llevar a un polinomio de la forma usual de algo por 1 más algo por x más algo por x al cuadrado? ¿Sí? Me queda como ejercicio. Bien, y ahora la parte más difícil es cómo pasar de la base b a la base canónica. ¿Sí? Esto es bastante más complicado que pasar de la base... perdón, acá quiero decir al revés. ¿Sí? Acá ya... Perdón. Esto cambio de base de b a e, perdón, esto me quedó al revés. Esto acá tiene que ser cambio de base de e a base b. ¿Sí? Acá también el código látex, cambio de e a b. ¿Sí? Esta es la parte que es más complicada. Pasar de la base canónica a una base cualquiera es más difícil, tengo que resolver ecuaciones. Vamos a ver esto. Si tengo un vector en la base canónica y lo quiero escribir en la base b, esto para qué nos interesa todo este cambio de base, lo vamos a ver más adelante, pero una cosa por ejemplo es, si yo tengo matrices, también lo vamos a hacer un poquito más adelante, cambiar la base de la matriz la puede simplificar. Entonces tengo una matriz medio complicada para trabajar con la matriz, puedo cambiar la base y llevarla a una forma diagonal, por ejemplo, y donde la matriz se vuelva bastante más simple. Entonces en general las bases es como que de alguna forma son todas isomorfas, o generan el mismo espacio, dos bases distintas del mismo espacio generan el mismo espacio, pero a veces es más fácil trabajar con una base que con otra, entonces nos interesa a veces esto de cambiar de base. ¿Sí? Bueno, entonces ¿cómo cambio de base de base canónica a una base b? Si tengo un vector en la base canónica y quiero saber las coordenadas en la base, por ejemplo en la base que teníamos antes, en la base b, tengo que resolver este sistema de ecuaciones, tengo que resolver esta ecuación que es el vector 3, 7, menos 1, lo quiero escribir como algo por el vector 1, 2, 5. ¿Sí? Acuérdense que la base b era la base esta, ¿no? La base b era 1, 2, 5, 0, 1, 7, 0, 0, menos 1. Entonces quiero escribir al vector 3, 7, menos 1 como algo por este vector, que era el b1, más algo por el b2, más algo por el b3. Y bueno, esto me queda un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Cuando la llevo a forma matricial me queda este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Lo pueden verificar. El vector 3, 7, menos 1 es A1 por la primera columna, más A2 por la segunda columna, más A3 por la tercera columna. ¿Sí? Si hacen toda la cuenta les va a quedar estas mismas ecuaciones escrito acá. ¿Sí? O sea, si lo ven en verdad son tres ecuaciones, porque quiero que 3 sea igual a 1 por 1, más 0 por A2, más 0 por A3, que es la primera ecuación que me va a quedar acá. La segunda ecuación es que 7 tiene que ser igual, perdón, 7 tiene que ser igual a 2 a 1 más a 2, que es lo mismo si lo miro acá, 2 a 1 más a 2. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de acá es lo mismo que esta ecuación en forma matricial. Y bueno, ¿cómo resuelvo esta ecuación en forma matricial? Fíjense que esta matriz que tenemos acá es justamente la matriz que teníamos acá. La matriz de, un poquito más arriba, acá, sí. Esta matriz es la matriz CBE, o sea, esta matriz es la matriz de cambio de base de B a E. ¿Sí? Y acá me apareció, de este lado, me apareció que la matriz de cambio de base de B a E por este vector me tiene que dar el vector en la base B. ¿Sí? Entonces, pero yo lo que quiero es el vector en la base, digamos, acá tengo un vector que está en la base canónica y lo quiero llevar, quiero encontrar este vector A1, A2, A3 en la base B. Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces la forma de resolverlo, por lo que ya vimos, es paso esto para el otro lado. ¿Sí? Paso la matriz esta, que es la matriz CBE, la paso para el otro lado. ¿Y qué quiere decir pasarla para el otro lado? Si estaba multiplicando, pasa dividiendo. Bueno, en matrices quiere decir que, como está multiplicando, del otro lado tomo la inversa. ¿Sí? Entonces me queda esto, paso para el otro lado. Esto multiplico por la inversa del otro lado. Es como que multiplico por la inversa de los dos lados. De este lado se cancela y del otro lado me va a quedar la inversa. ¿Sí? Entonces me queda que A1, 2, A3 es la matriz de cambio de base de B a E a la menos 1 por el vector que teníamos, 3, 7, menos 1. ¿Está bien? Acá lo que dice es que siempre, como ves una base, siempre esta matriz va a ser inversible. Acá es fácil ver que es inversible porque tengo solamente cosas en la diagonal, así que es fácil ver que esta matriz tiene determinante no nulo, determinante menos 1, así que es inversible. Pero en general, si es una base, siempre va a ser inversible, porque si es una base quiere decir que los vectores son linealmente independientes. Entonces una matriz con todas las filas, una matriz cuadrada con todas las filas linealmente independientes, cuando triangulo no se cancela ninguna y me queda una matriz triangular, entonces es inversible. ¿Sí? Pero la conclusión de todo esto es, quería resolver este sistema y bueno, lo resuelvo multiplicando por la inversa. Entonces, agarro este vector, lo multiplico por esta matriz, este vector está en la base canónica, lo multiplico por esta matriz y me da las coordenadas en la base B. Entonces lo que estamos diciendo es que esta matriz es la que me cambia de base E a base B, de base canónica a base B. ¿Sí? Entonces la propiedad que estamos descubriendo es que
la matriz de cambio de base de E a B es la matriz de cambio de base de B a E a la menos 1, es la inversa, ¿sí? Entonces acá vemos cómo convertir de base, ya vimos antes, de base B a base canónica, directamente pongo los vectores de B como columnas. Para convertir de base canónica a base B, hago esa matriz de los vectores de B como columnas y calculo la inversa, ¿sí? Entonces esto es lo que me da la inversa, ¿sí? Entonces ahora si hagamos estas cuentas en R, CBE es la matriz que ya habíamos construido antes y calculo la inversa. ¿Cómo calculo la inversa? Con el comando solve, ¿sí? Entonces vamos por acá, empezamos por acá primero, sin hacer todas estas cuentas. Print CEB. ¿Sí? Me quedó esta matriz. Parece un poco rara, pero fíjense que esto es un 0. O sea, es bastante simple la matriz. 1, 0, 0, menos 2, 1, 0, menos 9, 7, menos 1. ¿Sí? Esta es la inversa de la matriz que teníamos. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahora, si quiero convertir este vector a la base B, tengo que hacer esto, ¿sí? Tengo que multiplicar al vector 3, 7, menos 1 por esta matriz que acabamos de calcular, ¿sí? Entonces acá vemos las coordenadas de este vector que teníamos en la base B son 3, 1, 23. Esto quiere decir, si está todo bien en las cuentas, que la hizo R, así que deberían estar bien, que si agarro 3 por este vector más 21 por este vector, algo quedó medio mal, 3 por este vector más 21 por este, ah no, 3, por 1, sí, perdón, ahí está, 3 por este vector más 1 por este vector más 21 por este vector, nos queda el vector 3, 7 menos 1, ¿sí? Esto es lo que encontramos, ¿sí? 3, 7, sí, debería ser eso, ¿sí? Ah, más 23, sí. 3 por este vector más 7 por este vector más 23 por este vector tiene que dar 3, 7 menos 1, ¿sí? Podemos verificarlo verificando, haciendo al revés. Tenemos el vector B en la base B, si lo paso ahora a la base canónica, multiplicando por la matriz de cambio de base de B a canónica, nos tiene que dar el vector original, 3, 7 menos 1, ¿sí? Entonces el resumen de todo esto es, si yo tengo un vector en una base B cualquiera y lo quiero llevar a la canónica, construyo esta matriz de los vectores de la base B como columnas y después para cambiar de una base a la otra multiplico por la matriz de cambio de base, ¿sí? Y al revés, si tengo un vector en la base canónica y lo quiero llevar a una base B cualquiera, multiplico por la inversa de esta matriz, ¿sí? Esto es lo que hay que saber. De un lado es multiplicar por una matriz que no hay que hacer ninguna cuenta, ninguna inversa, es simplemente poner como columna. Y para pasar de base canónica a base B, que es más complicado, tengo que calcular la inversa y usar esta matriz, ¿sí? Hay muchas formas, o sea, podría haber resuelto el sistema sin calcular inversas, podría haber resuelto este sistema que habíamos planteado por acá, donde estaba. Este sistema es el que tengo que resolver. Bueno, es como que acá la inversa, que en general dijimos que en la práctica no está bueno calcular inversas, acá nos simplifica un poco, para recordar es más simple pensarlo así. Para cambiar de una base a la otra, a veces multiplico por la matriz sin invertir y para pasar de E a B multiplico por la inversa, ¿sí? Bueno, con eso tenemos esta primera parte que era ver un poco de espacios vectoriales y cambio de base, cómo cambiar de distintas bases de espacios vectoriales.